Mariano Menéndez de Argentina, quien es creador y director de la escuela online Educación de la Nueva Era, una escuela con 120 facilitadores, 86.500 suscriptores en YouTube, autor del libro El Gran Manual de la Nueva Educación. Ha brindado conferencias en España y en otros países sobre temas de liderazgo, conciencia, espiritualidad y educación. Ha escrito 15 libros y 270 artículos sobre diversos temas disponibles en su red de LinkedIn. El maestro Mariano Menéndez tiene a su cargo la ponencia Una nueva era para la educación. Adelante, profesor. Bienvenido. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Se Sí. escucha bien? Sí, le escuchamos. Genial, perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Muchísimas gracias por invitarme a compartir algunas reflexiones en el marco de este Congreso Latinoamericano de Educación Holística y también sobre este tema tan importante en estos tiempos de cambio, de transición, en la era digital, en la era donde las nuevas tecnologías están revolucionando el mercado de trabajo y la educación, ¿no? Por eso el título de la ponencia que voy a compartir, Una nueva era en la educación. Bien, sabemos que la sociedad está cambiando a un ritmo vertiginoso, un cambio que es producto, bueno, en la forma, en la materia, lo vemos como un cambio producto de la evolución tecnológica, bien, lo cual obliga a la educación, al sistema educativo global, a adaptarse a esos cambios y acompañar la revolución tecnológica e ir de la mano también con el mercado de trabajo, es decir, por un tema también de supervivencia, ¿no? Es decir, como estamos evolucionando en conciencia, la humanidad está evolucionando, nos tendríamos que ir adaptando, ¿bien? La flexibilidad son algunos valores que se recalcan en, por ejemplo, vamos a ver algunas habilidades que están requiriendo el mercado laboral, las empresas. En lo profundo también compartirles que estos cambios forman parte de la evolución en conciencia de la humanidad, ¿no? Como para transmitir un poco de tranquilidad, porque a raíz de estos cambios tecnológicos lo que estoy viendo últimamente es mucha conspiranoia, ¿bien? Son cambios lógicos, son cambios naturales, ¿bien? También impulsados por esa inteligencia infinita que está detrás de todas las cosas y origina todo lo originado, que en Occidente lo podemos conocer como Dios. También está originando todos estos cambios. Lo que ocurre es que cada vez menos las variables de la materia, que son tiempo y espacio, cada vez toman menor relevancia en la vida de un ser humano, porque nos estamos acercando cada vez más a esa energía del amor, a ser espíritus, ¿bien? Y esto da como resultado una evolución exponencial de la tecnología, en la forma, en la materia, como un área que abandera el cambio. De hecho, esto se viene viendo hace décadas, ¿no? Hace décadas que venimos hablando de que la tecnología es el área que más refleja los atributos de la conciencia, los atributos sutiles, los atributos de la inteligencia infinita que gobierna todas las cosas. La tecnología es el área que más lo está demostrando. Por supuesto, más áreas más vinculadas con los seres humanos y con la mente, como por ejemplo la política, por supuesto van muy retrasadas, ¿no? En el ámbito claro, en el camino hacia llegar a ser espíritus, porque todavía el ámbito de la política está gobernada, claro, en gran mayoría por muchas mentes egoicas que están en la lucha, en las luchas de los partidos políticos, están todavía ahí discutiendo, que parecen niños. Entonces la política es un área que está muy retrasada, la tecnología es un área muy avanzada, ¿bien? Entonces es un área que abandera el cambio y termina repercutiendo en la vida cotidiana y actualmente está repercutiendo mucho más en la vida cotidiana, por eso nos estamos dando cuenta cada vez más personas y hay tanta revolución, ¿no? Y termina, claro, reflejándose en el mercado de trabajo y también termina reflejándose en la educación. Entonces, esto es lo que vamos a exponer y analizar en esta presentación. ¿Cuáles son las metodologías
a nivel educativo. Eso lo vamos a ver un poco más al final, ahí lo verán en pantalla. La propuesta educativa la vamos a ver un poco, sí, va a ser como el desenlace de la presentación. Vamos a ver cuáles son las metodologías, les decía, y cuáles serían las óptimas en estos tiempos para que la educación se adapte a estos cambios de la revolución digital, la revolución tecnológica, ¿bien? Porque de momento no se está adaptando y esto lo vamos a ver en esta presentación, lo vamos a reflejar en algunos informes muy potentes que nos van a hacer dar cuenta que todavía no estamos adaptados, ¿no? Pero antes de ir a la propuesta educativa que va a llegar casi al final, vamos a hablar de 3 ejes temáticos muy relevantes que nos van a servir como telón de fondo. Por ejemplo, el primero, que a modo de introducción, es los efectos de la revolución digital, que para muchos, y ya vamos a ver los marcados efectos, para muchos es la cuarta revolución industrial. Ese concepto para nada le queda pequeño a lo que estamos viviendo. Es más, yo creo que lo define perfectamente. En el segundo apartado, como podrán ver en pantalla, vamos a hablar del futuro del mercado laboral, es decir, las tendencias de empleo que ya están muy presentes, pero la idea también es hacer una proyección futura con algunos informes potentes, como le mencionaba, y muy relevantes, y a nivel mundial. Son informes mundiales, ¿bien? Que voy a compartir a lo largo de esta presentación, dado que el público a quien está dirigido este congreso es a personas muy vinculadas a la educación, alumnos, profesores, padres preocupados por la educación de sus hijos. Entonces, para ellos y para todas las personas que están vinculadas con la educación, voy a compartir una proyección futura del mercado de trabajo, ¿no? Como tercer punto, las competencias solicitadas, ¿bien? Es decir, ¿qué es lo que demanda el mercado laboral? ¿Bien? ¿Qué es lo que demanda? Cuando decimos mercado laboral, ojo, estamos hablando de las empresas, pero también de los emprendimientos, ¿bien? No lo veamos solamente como para ir a buscar trabajo, no, 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 sino también qué habilidades una persona que quiera desarrollar un emprendimiento exitoso tiene que tener, ¿bien? Em, y como dije anteriormente, culminaremos con la propuesta educativa, pero me pareció pertinente e interesante exponer como marco esos 3 pilares introductorios antes de meternos de lleno en las propuestas para una nueva era en la educación. Bien. Y en este slide les comparto una apertura, una profundización de lo que sustentará cada eje temático. En lo que es los efectos de la revolución digital, simplemente vamos a ver algunos datos y algunas reflexiones, que es con lo que comenzaremos en breve, en el siguiente slide. Así que vamos a ver eso. En el apartado El futuro del mercado laboral, nos basaremos en 3 informes muy relevantes y de entidades de gran renombre mundial y muy prestigiosas. Bien, el primer informe es Las 5 profesiones del futuro con mayor demanda. Esto fue publicado en la red LinkedIn por la empresa Telefónica en el 2023. Es un artículo muy relevante que Telefónica lo suele hacer, sí, no sé si anual o cada 2 años, y nosotros nos vamos a basar en el más reciente que hizo, en el del 2023. Dado que estamos en el 7 del 2024, todavía en todos estos informes, obviamente no tenemos actualizaciones al 2024, pero es el más actualizado que tenemos. También el segundo informe que presentaremos es las 5 profesiones más valoradas en el 2030. Nos basaremos en un informe del Foro Económico Mundial, también muy actualizado a datos del año anterior. El más reciente es el 2023, porque estos datos del Foro Económico Mundial fueron compartidos en la última reunión, la reunión número 54 que tuvieron en noviembre del 2023. Y el Foro Económico Mundial es una organización donde se reúnen líderes de más de 100 países y que nos pueden aportar, sí, al ser tan relevante esas reuniones, no estaría mal ver a ver qué es lo que tienen para decirnos, ¿no? Y el tercer informe en el bloque del futuro del mercado laboral se llama El estado del mercado laboral en España. Este sí es un informe local a nivel país, a nivel España, pero lo estuve analizando, es un informe muy largo, ¿sí? De casi unas 50 páginas, muy potente, muy serio, realizado por InfoJobs,
que es una empresa top de búsqueda de empleo, en conjunto con la Universidad de Negocios ESADE, que también es una de las más prestigiosas del mundo, también está actualizado al 2023 y por eso, viendo la relevancia de las empresas que han trabajado y también que estaba actualizado al 2023, lo voy a exponer. Luego vamos a ver las competencias solicitadas y nos basaremos primeramente en un estudio de Iberdrola. Iberdrola es una compañía multinacional de energías renovables. En este caso, el estudio fue tan complejo, tan amplio, tan rico que nos será útil la última actualización del 2020. Y otro informe también de las competencias solicitadas de la empresa Telefónica sobre las 5 habilidades más demandadas por las empresas en el 2023. Y luego la propuesta educativa para la nueva era. Es decir, para exponer esta propuesta nos basaremos en una comparación de planes de estudios, primeramente, y luego hablaremos de 5 claves para mejorar la educación actual global y 4 claves para la mejora, puntualizándonos en el papel de la universidad. Así que esto es lo que tenemos para esta ponencia. Espero que la disfruten y ya comenzamos. Comenzamos con, en esta introducción, los efectos de la revolución digital. Aquí les comparto simplemente, y como para ir calentando motores, para darnos cuenta de los impactos que está teniendo esta revolución digital que estamos viviendo, les comparto un dato muy concreto, pero que define muy bien la digitalización del mercado laboral, el liderazgo rotundo y eficiente de las empresas que ofrecen tecnología, como en el caso de la empresa norteamericana Apple, comparada con otra empresa de la misma región, pero que se desarrolla en el mercado de venta al público de todo tipo de productos. Es la cadena de supermercados Walmart, ambas empresas muy, pero muy conocidas a nivel mundial. Pero ¿cuál es el dato que nos interesa y nos refleja el impacto de la revolución digital? Algo que hace algunas décadas era impensado. De hecho, Apple en los últimos años está teniendo un crecimiento y una facturación récord. Bien, de hecho, es con diferencia. Ahí debajo tenemos un ranking de las empresas líderes mundiales en 2024 y vieron que Apple es con diferencia la primera, y las otras 3, que son Google, Microsoft y Amazon, están muy por debajo de su valor de marca, de su facturación. Bien. Bueno, y el dato de color. Apple, con 164.000 empleados, factura anualmente 380.000 millones de dólares. Estos son datos extraídos que están publicados en Internet, no son secretos ni nada, pero son del 2023, son cerrados al 2023, también la última actualización más reciente que tenemos. Walmart factura 648.000 millones de dólares, pero con una diferencia de empleados, y escuchen bien, o sea, una diferencia de mano de obra, de trabajo físico de casi 2 millones. Bien, 2 millones de personas, el equivalente a una gran ciudad, ¿no? O sea, el esfuerzo de personal para cerrar su facturación con el doble es muy, pero muy desproporcionado, ¿no? Ese es el primer dato que demuestra esta revolución digital, sí, este auge de la tecnología y las empresas que se mueven en ese sector. Y debajo, como les decía, vemos un ranking de las empresas de mayor facturación en lo que vamos del 2024. Bien, es sí, de enero hasta hoy, de las cuales 8 de las primeras 13 están vinculadas a la informática y las nuevas tecnologías, desarrollo de softwares, redes sociales, buscadores de internet, ahí lo pueden ver. El círculo verde es lo que destaca, que son empresas vinculadas con la tecnología y la informática. Y ahí claramente vemos que de las primeras 13, 8 están vinculadas a este sector. Bien. Seguimos. Y estos datos tratemos de verlos con objetividad, porque claro, si perdemos la objetividad tendemos a centrarnos en lo negativo o en lo positivo, ¿no? Porque no es el objetivo de la presentación de hacer ninguna crítica ni queja hacia estos cambios que, como he mencionado en la introducción, son cambios 100% naturales, ¿bien? Entonces, claro, estos datos muestran lo que muestran, ¿no? Efectos objetivos de la revolución digital. Y, por ejemplo, lo que menciona el slide en la parte superior es que 75 millones de empleos desaparecen y otros 133 millones se desarrollan. Bien, entonces hay una diferencia positiva de 58 millones de empleos. Bueno, claramente, viéndolo como algo positivo, claramente se puede percibir como una oportunidad, pero
para ser objetivos, es verdad que ciertas industrias en esta transición se están viendo muy afectadas a causa de que el sistema educativo a nivel mundial, que como todos sabemos es rígido, es automatizado, el sistema educativo global, ¿no? Y no puede adaptarse a un cambio de semejante envergadura, y lo que termina sucediendo es esto, lo que, por ejemplo, menciona el país ahí debajo en el texto, en el recorte del 26 de febrero del 2024. Lo que termina sucediendo es que las personas no están preparadas para adaptarse, para tener flexibilidad y fluir en medio de cambios. Y debajo, como decía, por eso también tener en cuenta el tema de la objetividad, claramente el artículo del País tiene una clara tendencia negativa, ¿no? Al exponer que la inteligencia artificial destruirá empleos en las actividades, por ejemplo, administrativas y en la hostelería. Y lo que está sucediendo, sí, es cierto, pero es un proceso natural. O sea, la inteligencia artificial afectará empleos, pero también desarrollará otros. Lo que sucede es que si consideramos los 1.600.000 empleos que se crearán y los 2 millones que desaparecerán, claro, los números dan negativos, pero claro, este efecto también está relacionado con el slide anterior, el efecto de la comparación entre Apple y Walmart, donde la reducción de mano de obra no necesariamente implica pérdidas económicas, sino que requiere, claro, que el ser humano tenga ese poder de adaptación a las nuevas exigencias del mercado, y de hecho, claro, también ese es el objetivo de esta ponencia, ¿no? Hacer tomar conciencia de las cosas con las cuales nos tenemos que adaptar y ser más flexibles para poder, sí, seguir llevando una vida placentera, con bienestar, y poder adaptarnos a todo lo que está surgiendo y que la revolución digital no nos destruya, ¿bien? Entonces, por eso también culminaremos en la propuesta educativa, pero antes hablaremos mucho del mercado laboral y las competencias que se requieren para adaptarse. Bien, aquí se detallan los trabajos específicos que se han disparado en los últimos años: inteligencia artificial, aprendizaje automático, big data, robótica, computación en la nube y 5G. Y otro dato de color que refleja la revolución digital es que el mercado valora más en términos económicos la posición de arquitecto de software que la de médico especialista. Estos son datos anuales del 2023 de la empresa InfoShops. Bien, entonces esto también hace décadas era impensado. Y vamos a ver ahora, pasamos al segundo bloque, dejamos atrás los efectos de la revolución digital y pasamos al segundo bloque, el futuro del mercado laboral. Primeramente con este informe, las 5 profesiones del futuro con mayor demanda. Y comenzamos. Entre las 5 profesiones, la primera es ingeniero o ingeniera en prompt. Prompt, básicamente son las personas que cargan los datos que utilizan las herramientas de inteligencia artificial. Bien, o sea, esta área se espera que crezca un 36% y el sueldo anual es de $200.000. Y claro, como hay poca oferta de empleados, es un área muy atractiva económicamente. Bien, y como ahí vemos, la inteligencia artificial en su base están los seres humanos. Bien, o sea, un prompt es una instrucción, una pregunta, un texto que se utiliza para interactuar con sistemas de inteligencia artificial. Es decir, todo lo que estamos viendo de inteligencia artificial, en el fondo está el ser humano. Bien, o sea, también, ¿qué quiero decir? Que en el fondo también está la inteligencia infinita que gobierna todas las cosas. Otra cosa es que, bueno, desde la mente no podamos percibir, claro, que hay cosas que están vinculadas con una inteligencia. Es lo mismo, lo que suele hacer el ser humano es quizás ver un animal y decir, sí, esto lo creó la inteligencia infinita que gobierna todas las cosas, y ver un teléfono y decir, no, esto lo creó un robot. Y la verdad es que no, o sea, el teléfono lo creó una empresa de quizás 100.000 personas y que es producto de la inteligencia humana. Entonces, por eso las 5 profesiones del futuro con mayor demanda, la primera es ingeniero en prompt, es decir, son las personas, es decir, los seres humanos que se encargan de diseñar las herramientas de inteligencia artificial. Bien, la segunda es piloto de drones. Bien, para esta también está creciendo mucho, se generarán 150.000 empleos hasta el año 2050.
y tiene múltiples usos, como los que se detallan en pantalla, ¿bien? Se utiliza para salvamento, para gestión de emergencias, para vigilancia, agricultura, medio ambiente. Entonces, por eso también, ahí como menciona el slide, generará 150.000 empleos hasta el año 2050, que es algo bueno, que se va a desarrollar. Ahí está el sueldo promedio también al año, los pongo también como dato de color, $108.000 al año es lo que son aproximados, ¿no? Lo que puede llegar a ganar un piloto o pilota también, sí, creo que está aprobada la palabra, pilota de drones, porque claro, también lo que estamos viendo es que el boom del mercado laboral y el boom de la revolución digital tampoco hace diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Como en el siglo pasado, a principios del siglo pasado. Por eso mencionamos que todo tiene que ver con esta evolución en conciencia de la humanidad. O sea, nos estamos dirigiendo a que las separaciones entre sexos también, como también el tiempo y la materia, no tengan ningún sentido en algún momento, ¿no? Y también esta profesión se va a integrar con la inteligencia artificial, ¿bien? Entonces va a tener pero un gran desarrollo, ¿bien? Slide número 8, sí, el futuro del mercado laboral. La tercer profesión es el de especialista en IoT. IoT es una sigla que en castellano, en inglés se llama Internet of Things, que en castellano se traduce como Internet de las cosas. Y son aquellos expertos en la conectividad de elementos que funcionan a través de Internet. Bien, todos estamos familiarizados con esto, sabemos lo que estamos hablando. O sea, hoy la tarjeta de crédito con el móvil está vinculado con la alarma de la casa y la alarma de la casa con, no sé, con una lámpara o con Alexa que nos dice las canciones, no sé. Está todo, pero todo conectado. Bueno, las personas que conectan todo eso son estas personas, especialistas en IoT. Y el número de conexiones, ¿por qué tiene gran demanda? ¿O va a tener gran demanda? De hecho, actualmente tienen gran demanda, pero de todas formas el mercado, o sea, la educación todavía no está enviando a los profesionales adecuados, bien, en gran cantidad. Obviamente, actualmente hay especialistas en IoT, pero se estipula que va a haber muchísimos más y va a haber muchísima más demanda porque el número de conexiones pasará de 17 millones, que son las conexiones actuales, a 116 millones en 2026, bien. Y esto también hay que mencionarlo, también hace aumentar los trabajos vinculados a la ciberseguridad, ¿bien? Porque aumentan esta conectividad y aumenta la revolución digital y está aumentando, claro, las empresas de tecnología facturan millones y millones y también obviamente aumenta el delito, ¿no? Entonces, también, ya lo vamos a ver más adelante, que los especialistas en riesgos y en seguridad informática también son empleos con mayor demanda. En el puesto número 4 está este que se llama desarrollador de realidad virtual. Y sí, en la realidad virtual en los próximos 5 años se incrementará el uso a nivel profesional y también el uso vinculado con el ocio, ¿no? Y también abarca muchos ámbitos, como el entrenamiento para deportistas, simulaciones, cine, videojuegos, viajes en realidad aumentada, turismo virtual, también está haciendo mucha tendencia en el turismo virtual, no tanto para vender viajes virtuales, que también se usa, pero sí, sino más bien para mostrar los destinos, mostrar los hoteles, mostrar las experiencias y despertar el interés y luego las personas se dirijan a ese lugar y vivan la experiencia real, ¿no? Se está utilizando mucho en el marketing turístico. Y esto es lo que les comentaba antes. Entre las 5 profesiones del futuro con mayor demanda está esta que es experto o experta en blockchain. Y esto está relacionado a la ciberseguridad. Es un sistema de bloqueo muy eficiente, tal es así que el sistema de criptomonedas, Bitcoin, lo utiliza para su ciberseguridad. Es decir, todas las transacciones de todo el mundo o millones de transacciones que se hacen en Bitcoin están utilizando este sistema blockchain que fue diseñado por, bueno, ahora no recuerdo el nombre, y también este sistema blockchain se va a utilizar, o sea, fue tan eficiente en el sistema Bitcoin que se va a utilizar, se estipula para muchísimas otras organizaciones y también cuenta con varias ramificaciones y con un sueldo atractivo también de $50.000 al año. Y ahí están las ramificaciones: consultor blockchain, desarrollador de proyectos blockchain, arquitecto blockchain, etcétera.
Y así que esas son las cinco profesiones del futuro con mayor demanda, actualizado al 2023, de este informe de Telefónica, publicado en la red LinkedIn, que es la red más importante del mundo a nivel profesional. Seguimos con este informe que había mencionado en la introducción, el futuro del mercado laboral, las 5 profesiones mejor pagadas en el 2030, un informe del Foro Económico Mundial en base a las conclusiones de la reunión número 54 en noviembre del 2023. Y como decíamos antes, este foro reúne a líderes empresariales, académicos y sociales de más de 100 países. Bien. Y claro, y veo muy útil exponer un cruce con este informe, es decir, el informe anterior con este, porque no necesariamente las de mayor demanda serán las más valoradas o mejor pagadas por las empresas. Bien, claro que por supuesto si uno elige una profesión demandada y valorada es mucho más gratificante, ¿no? Va a estar mucho más adaptado a la revolución digital. Entonces me pareció interesante mencionar, traer también y compartirles este informe, que bueno, en la reunión de noviembre del 2023 se mantuvo el foco en las oportunidades que permiten las nuevas tecnologías y ver en base a estas oportunidades generar alianzas comerciales internacionales. Y según el Foro Económico Mundial, la profesión de desarrollador de software será la mejor pagada en 2030. Y bueno, a la izquierda en la pantalla pueden ver habilidades que requiere esta profesión como un dato adicional, complementario, de valor. Lenguajes de programación, programación orientada a objetos, desarrollo web, arquitectura de software, diseño de bases de datos, gestión de proyectos, análisis de datos. Bien, seguimos. Y esto también lo que les adelantaba antes. Bien, los analistas de seguridad de la información está en el segundo lugar como las 5 profesiones mejor pagadas en el 2030. Claro, la ciberdelincuencia, el incremento de delitos informáticos, hackeo de cuentas de redes sociales, robo de datos bancarios, robo de datos personales, todo eso avanza también con la revolución digital. Y bueno, y en la posición número 2 de las profesiones mejor pagadas está esta, ¿para qué? Para proteger los ciberataques, ¿bien? Porque claro, los sistemas más seguros marcarán la diferencia a la hora de ofrecer servicios digitales. Es como una ventaja competitiva. Es decir, si un banco o una red social con altos índices de ciberseguridad dará confianza a la hora de ingresar nuestros datos y a la hora de elegir los programas informáticos para el trabajo o para el ocio también. Bien, seguimos. Especialistas, la profesión número 3 en las mejores pagadas en 2030, especialistas en riesgos financieros. Y esta posición también está indirectamente relacionada con la revolución digital, porque los mercados virtuales e incluso el dinero virtual y las nuevas monedas como las criptomonedas hacen que el sector de la economía y finanzas se complejice, se vuelva más impredecible. Ya las técnicas de antes no sirvan para ahora o para el futuro y se requiera la labor de estos profesionales. Bien, entonces la revolución también trae oportunidades de negocios y esas oportunidades hay que analizarlas y hay que evaluarlas. Por eso también una de las profesiones mejor pagadas en 2030 es esta, especialistas en riesgos financieros, que también ahí les comparto, yo por cuestiones de tiempo a veces no menciono las habilidades, pero ahí se las comparto. De hecho, también esta presentación se la podemos compartir, claro que sí. Capacidad para absorber y procesar información, capacidad para comunicar, análisis financiero, serenidad para medir los riesgos. Fíjense, una habilidad de inteligencia emocional que ahora vamos a ver, serenidad para medir los riesgos, capacidad para trabajar bajo presión, también una habilidad de inteligencia emocional. Y el puesto número 5 están los gerentes financieros. Bueno, y está muy relacionado también con el crecimiento, va de la mano con el crecimiento de la demanda de especialistas en riesgos financieros. Bien, esta es la profesión número 5 y cuyas habilidades está analizar datos financieros, pronosticar ingresos y gastos futuros. Y bueno, lo que mencionábamos antes, el mercado virtual también de dinero, porque de hecho aparte el papel moneda en algún momento, en muy poco tiempo va a dejar de existir, vamos a hablar solamente de un dinero virtual, se está hablando también de una moneda única para todo el mundo, entonces,
claro, los gerentes financieros y los analistas en finanzas, los economistas, todo eso van a ser, sí, los profesionales mejor pagos en 2030. Pasamos entonces en el mismo bloque, seguimos en el mismo bloque, el futuro del mercado laboral. Y vamos a este informe de InfoJobs y ESADE. En este informe vemos un ranking de puestos más vacantes, es decir, menos cubiertos. Y claramente este informe consolida lo que veníamos compartiendo, la posición de analista IT, que es vinculada con la informática y las nuevas tecnologías, registra una competencia muy por debajo del promedio y un salario por encima del promedio de las 20. El dato de competencia, ¿cómo se lee? Ahí está puesto en el slide. Es aspirante por cada puesto publicado. Es decir, por ejemplo, por cada puesto que publicó InfoJobs de analista IT, tuvo 15 personas que se postularon. ¿Bien? Claro, y aquí vemos, analizando la competencia, que en el próximo slide vamos a ver algo vinculado con las competencias. Claro, vemos también una alta competencia de trabajos físicos. Bien, claramente el mercado de trabajo no se está adaptando a la digitalización y esto es los datos que lo valoran, ¿no? Que lo muestran. Los puestos, por ejemplo, si lo ven en pantalla, de dependiente de tienda y administrativo, muestran una sobreoferta, es decir, con mucha competencia, cuando lo que está creciendo son los trabajos vinculados a la digitalización y a la tecnología. Y de hecho, son los, como veíamos antes, son los que más van a crecer en el futuro. Entonces, de hecho, si también otro análisis que podemos hacer de este slide es que la mayor cantidad de puestos vacantes, los primeros 19, no están vinculados con la tecnología. O sea, el primer puesto que vemos que tiene que ver con la tecnología es el número 20, analista IT. Todos los demás están primeros en el ranking, son 19 que están primeros en el ranking de puestos vacantes. Y claro, para analizar un poco la realidad, ¿no? Y que no quede todo en los datos duros. O sea, ¿por qué? De hecho, pensé que no lo había puesto, pero lo puse. ¿Cuáles son las razones por las que un puesto queda vacante? Porque la empresa cierra la búsqueda, porque el aspirante abandona el proceso, porque la empresa no encuentra personal idóneo. ¿Qué significa? Que está perdiendo atractivo sí, trabajos que tienen que ver con lo físico, ¿bien? Y esto es lo que muestra. Y agente inmobiliario, que también lo marqué ahí, hay muy poca competencia, tiene un salario por encima del promedio y sin embargo está en la segunda posición de puestos no cubiertos. Es decir, ¿qué significa esto? Que más allá de su atractivo en lo económico, en la práctica sus puestos quedan vacantes. Y esto también tiene mucho que ver con la revolución digital, porque como decíamos antes, ¿por qué un puesto queda vacante? Bueno, porque el aspirante abandona el proceso, es decir, se va a otro mercado o se pide una licencia para hacerse un curso de algo vinculado a lo digital. Y lo que está sucediendo es esto, que todos estos trabajos, teleoperador telefónico, agente inmobiliaria, dependiente, administrativo, están quedando con muchos puestos vacantes porque esos sectores están disminuyendo en atractivo. Bien, aquí vemos un ranking, como les adelantaba, un ranking de puestos con menor grado de competencia. No, sí, con menor grado de competencia. Y el sector de informática lidera el ranking, es decir, es donde hay menos competencia, por lo que decíamos antes. El sistema educativo no está enviando al mercado personas como que tengan de profesión o de título o de conocimientos, arquitecto de software y desarrollador de sistemas de TIC, que son nuevas tecnologías. Es decir, se ve una menor competencia y sueldos muy por encima del promedio. Y aquí vemos el dato que había expuesto al principio, el arquitecto de software, con un mayor salario promedio anual que un médico especialista. Es decir, un médico especialista estamos hablando de un cirujano, estamos hablando de un oftalmólogo, estamos hablando de un odontólogo, o sea, servicios de primera necesidad vinculados con la salud. El 2023 reflejaron sueldos de menor valor a posiciones relacionadas con la tecnología, como por ejemplo el arquitecto de software o desarrollador de sistemas de nuevas tecnologías. Bien. Bueno, este es un pequeño resumen que lo voy a pasar rápido porque es lo que mencioné, pero aquí en este slide tienen todo lo primordial que hemos mencionado en el bloque del futuro del mercado laboral. Pasamos a las competencias solicitadas. Y aquí vamos a ver dos informes, el de Iberdrola y el de Telefónica. Primeramente con este informe, las 10
habilidades laborales más solicitadas del siglo XXI. Un informe muy complejo que creo que le llevó un año hacerlo a Iberdrola. Y aquí están. Estas son las 10 habilidades laborales más solicitadas del siglo XXI. Y no sé si le sucede al ver esta imagen, que es algo que me sucedió a mí, esta imagen con las habilidades más solicitadas en el mercado laboral en el siglo XXI, si les viene una sensación de que hay algo que no encaja. O sea, eso fue lo que sentí. Porque claro, ¿por qué no encaja? Yo cuando dije, bueno, a ver, si lo que se está demandando y lo que van a valorar las empresas y las personas que emprendan son profesiones vinculadas a la informática, es decir, son profesiones técnicas, es decir, relacionadas a la programación, relacionadas al uso de la tecnología, es decir, el mercado demandará habilidades que tienen que ver con la manipulación de objetos y el trabajo vinculado también con objetos, ¿bien? Los objetos tecnológicos. Y de hecho, la robotización, ¿no? Todo, o sea, aprender a hacer robots, o sea, es lo que quieren las empresas. Y de hecho, en esas, bueno, en esas habilidades se ha basado el sistema educativo global tradicional, ¿no? En el siglo pasado, en los años 70, 80, el mercado laboral era mucho más estricto, con reglas muy claras, con organizaciones verticales, y no se hablaba de habilidades sociales en la empresa, habilidades de comunicación, porque claro, todo estaba orientado al hacer, todo estaba orientado a la manipulación de objetos. Era un mercado laboral, se podría decir a nivel general, con enfoque en lo técnico y también una educación con enfoque en lo técnico. Vamos a exponer ahora un plan de estudios del año 1950. Y claro, y ese mercado laboral y ese sistema formatorio dejó de lado las habilidades comunicacionales, dejó de lado las habilidades sociales, dejó de lado las habilidades psicológicas, emocionales, ni hablar de habilidades, bueno, más avanzadas como las concienciales. Pero bueno, todavía no llegamos a eso. Que sí las hay, pero bueno, todavía en los estudios todavía no se reflejan esas habilidades de la conciencia y del alma y del espíritu como las más relevantes, ¿no? Eso va a llegar mucho más adelante. Y bueno, al dejar de lado esas habilidades comunicacionales, sociales, psicológicas, esto fue lo que sucedió. Esto fue lo que sucedió. Las habilidades del siglo XXI más demandadas no tienen que ver con el hacer técnico, con manipulación de objetos, sino que están enfocadas en lo que no se centró el sistema educativo global, en el autodominio de uno mismo, en la autogestión, en la relación con otras personas. Ahí vemos algunas: capacidad de negociación, inteligencia emocional, adaptabilidad, creatividad, curiosidad, resolución de problemas. Claro, estas son habilidades abstractas y que no responden a la inteligencia racional o la inteligencia para manipular objetos. Es decir, no son habilidades físicas, sino que son habilidades sociales. Bien. Pasamos al informe de Telefónica de las 5 habilidades más demandadas por las empresas. Este informe fue realizado por Telefónica y la primera, bueno, es por excelencia. Yo recuerdo que daba también conferencias, mis primeras conferencias en congresos fueron de conducción de equipos, y es esta, ¿no? Trabajo en equipo. Quizás debería ser una asignatura obligatoria desde niveles primarios en el sistema educativo. La gran mayoría de las personas en toda su carrera educativa, por así decirlo, primaria, secundaria, no sé, universidad, posgrado, cubriendo todos los niveles, no tuvieron una asignatura que se llame trabajo en equipo. Claro, porque desde siempre el trabajo en equipo en la antigüedad estuvo asociado al deporte, ¿no? Hoy ya no, y desde los años 60, 70, muchas empresas norteamericanas sobre todo, instalaron los valores del trabajo en equipo en las empresas, ¿no? Y así crecieron enormemente, ¿bien? Es decir, los valores del trabajo en equipo no solamente se pueden plasmar en un deporte de baloncesto, en el deporte del fútbol, en el deporte del vóley, sino que también en el departamento de contabilidad de una empresa, en el departamento de estadística de una empresa. Y eso fue lo que hicieron muchísimas empresas norteamericanas que hoy dominan el mercado global, porque claro, porque trabajan en equipo, ¿bien? Y esta es una habilidad social más que técnica. De hecho, mucha gente dirige corporaciones multinacionales con esta única habilidad. Es decir, saben trabajar en equipo, saben hacer alianzas, saben moverse en equipo,
saben influir sobre las personas, persuadir, y con esa habilidad, después obviamente para las habilidades técnicas se asesoran o contratan a gente, pero con la habilidad de trabajo en equipo, cualquier persona puede triunfar en la revolución digital, en la revolución que venga, la próxima revolución, en cualquier revolución. ¿Por qué? Porque las habilidades de los seres humanos, o sea, por más que crezca la robótica, la inteligencia artificial y cada vez se nos pierda de vista hasta dónde puede llegar la inteligencia humana, en las empresas hay personas. Entonces, la habilidad de trabajo en equipo, y este estudio de Telefónica lo revela, ¿no? Y también destacar que los contenidos de la habilidad de trabajo en equipo son amplios y son complejos, pero todos tienen que ver con el trato hacia otros. Es decir, a ver, para mencionar algunas habilidades derivadas complejas para lograr desarrollar el trabajo en equipo pueden ser, para mencionarles algunas, que van a ver que son complejas. La inteligencia social, ¿bien? Hay cursos de 1 año de inteligencia social. La comunicación no violenta, también hay cursos de 1 año de comunicación no violenta, asignaturas enteras de comunicación no violenta, en España está muy de moda, como antes estaba la inteligencia emocional, ahora la comunicación no violenta, todo el mundo hace cursos de comunicación no violenta. Bueno, está vinculado con el trabajo en equipo. La inteligencia emocional, también, desde los años 90, que escribió Daniel Goleman el libro, hasta el día de hoy sigue vigente. El liderazgo, la influencia, la persuasión, la escucha, la comunicación interpersonal, es decir, entre personas y la comunicación organizacional. Bueno, todo eso una persona tendría que desarrollar para trabajar bien en equipo. Entonces, como para darnos cuenta, para darnos una idea de que esta no es una habilidad que se aprende con un curso de 3 meses o con una conferencia de 2 horas para directores de organizaciones, porque eso es lo que yo descubrí cuando yo fui en el 2016 a Ecuador a dar una charla de conducción de equipos. Me di cuenta que había, no sé, directores de empresas de organización de eventos con más de 50 años cada uno y cada una también. Y que me decían, nunca vi trabajo en equipo. No viste la habilidad fundamental para moverte en el ámbito de las empresas. Esta es la habilidad fundamental, trabajo en equipo. Bueno, se aprende en gran parte desde la propia vida. Hay personas que quizás hicieron deporte desde muy pequeños, con padres y madres que les enseñaron el valor del trabajo en equipo y automáticamente aprendieron a trabajar en equipo, pero también se logra con años de estudios académicos y con la práctica profesional en el trabajo también. También esta habilidad requiere mucha, pero mucha práctica. Bien, pasamos a la segunda, flexibilidad y adaptación al cambio. Esta también es una habilidad incluso hasta psicológica, propia de la mente y de la conciencia. Esta es una habilidad que nos permitirá adaptarnos a la revolución digital. Me recuerda eso, ¿no? Cuando expuse la visión del país, de que se destruirán 400.000 empleos. Claro, eso no significa que se destruyan personas, porque si esas personas hubieran desarrollado flexibilidad y adaptación al cambio, podrían ubicarse en un trabajo relacionado con la tecnología y la digitalización. Pero claro, un sistema rígido y automatizado y despersonalizado que es el sistema educativo global, está a años luz de enseñar adaptación al cambio. Claro, como un sistema de educación rígido, automatizado y despersonalizado va a enseñar adaptación al cambio y flexibilidad? Y no se enseñó nunca. Entonces, ¿qué sucedió? Claro, se menciona que se destruyen 400.000 empleos y que la inteligencia artificial está creada por seres humanos reptilianos que están debajo del planeta o salen de la luna, y la gente se asusta, no tiene adaptación al cambio y queda relegada o rezagada en el mercado de trabajo con todo lo que eso requiere, ¿no? Con todo lo que eso implica: pobreza, baja de calidad de vida, baja de salud, hasta incluso suicidios, ¿no? Por problemas económicos y financieros, ¿no? Entonces, por eso Telefónica la menciona como una habilidad imprescindible, la flexibilidad y la adaptación al cambio, que también está relacionada con la primera, que es el trabajo en equipo. Hay equipos que también se adaptan al cambio y son muy flexibles, ¿no? Creatividad y resolución de problemas. Esta es una habilidad 100% derivada de la expansión de conciencia. Claro, una persona con mayor conciencia se da cuenta de más cosas, conoce más cosas y logra una mayor creatividad para resolver problemas. Bien, vamos siguiendo. Voy a pasar un poco más rápido estas porque no quiero extenderme del tiempo. De hecho, hablando de tiempos, gestión del tiempo también. Muy importante saber utilizar el tiempo como recurso para el aprendizaje, para la organización, para vivir más conscientemente.
Y también es otra habilidad importante que no se incluye ni nunca se incluyó en el sistema educativo global, ni en niveles iniciales ni en niveles avanzados. Entonces, bueno, con todas estas habilidades que vimos ocurre lo mismo. Las empresas las demanda. ¿Por qué las demanda? Porque hay escasez de personas que las tengan desarrolladas. Simplemente por eso. Y si hay personas que las tienen sin desarrollar, es porque en su educación formal e informal, es decir, tanto en las escuelas, en la educación formal, o en las familias, con sus amigos, con sus conocidos, no tomaron conciencia de ellas, ni se enfocaron para poder profundizar en su estudio y en su práctica. Bien. La número 5 es contar con un foco sostenible. Bien, esta está relacionada con el cuidado del planeta, con la no afectación a otras personas, a otras formas de vida, al medio ambiente y tener lo que se denomina visión de largo plazo sustentable, que es una habilidad conciencial, es decir, es una de las habilidades más avanzadas que puede... A ver, en lo profundo es muy básica, porque es, no sé, ser amoroso con el planeta, no afectar a otro ser humano. Bueno, pero llegamos a un mundo así, tan tergiversado entre el miedo, la carencia, y que las empresas empiezan a demandar gente que no afecte a otro, gente que no afecte al planeta. Bueno, escasea, es triste, bueno, pero escasea. Al igual que las otras, ¿no? O sea, se cumple el mismo patrón. O sea, el sistema educativo global no tiene en sus asignaturas desarrollo de visión, desarrollo de previsión de escenarios futuros o, por ejemplo, la ley universal de causa y efecto. En ninguno de sus niveles se enseñan esas cosas. Bueno, a ver, no seamos tan negativos. Solo quizás en algún posgrado para ejecutivos y directores vinculado con la dirección de empresas se habla del concepto de visión. Entonces, es lógico que las empresas demanden a personas, a ciudadanos promedios, ciudadanos comunes, ciudadanos de a pie, que tengan estas habilidades. Y la verdad es que se están encontrando que mucha gente no las tiene. Mucha gente piensa en afectar el planeta, piensa en afectar al compañero, en, como se dice, tiburonear en las organizaciones, con la cultura de sálvese quien pueda, de tonto el último, y obviamente terminan necesitando gente que tenga conciencia del planeta y demandando con desesperación gente que no afecte el planeta. ¿Bien? Bueno, esto es un resumen que lo voy a pasar rápido, que es un resumen de las principales. Y aquí vamos a avanzar con la propuesta educativa, ya llegando al desenlace de esta presentación. Aquí vemos lo que les había mencionado, la comparación de planes de estudio, o mejor dicho, un plan de estudios. El de 1950 simplemente para destacar, el que está al que ven a su izquierda, que estaba abocado lógicamente a habilidades técnicas y físicas, ¿no? De hecho, educación técnica es un bloque que enseñaban caligrafía, ortografía, bueno, normal, lógico, en los años 1950. Hay uno aquí también, el que está al lado, uno actual de una escuela modelo muy importante y muy bien valorada en Argentina. Es de muy buena fuente. De hecho, el plan de estudios me lo compartió un integrante cercano de mi familia. De hecho, mi sobrina asiste a este colegio. Lo aclaro porque en este caso no es información recogida y procesada de Internet. O sea, es de la misma realidad. ¿Bien? Esa es la realidad educativa actual que vive un adolescente de 16 años, o sea, en que esté en el secundario, ahí están los datos secundarios, ¿no? Entre 2 y 13 años y 17 y 18 años, ¿bien? En una escuela de Argentina. Las materias tradicionales no difieren entre, o sea, las materias centrales que hay no difieren entre 1950 y 2024. No sé, matemática, lengua, eh, historia, física, lo cual, claro, es seriamente preocupante. O sea, en 74 años, con todos los cambios que hubo sociales, culturales, laborales, mentales, que las materias tradicionales, las materias básicas coincidan, es severamente preocupante. Entonces, esto refleja, claro, esto lo mostramos para que podamos ver una idea de la rigidez del sistema educativo tradicional. Por supuesto, se refleja un cambio, no es todo tan preocupante. Si vemos el plan de estudios del 2024, se refleja un cambio con la tecnología y la informática. Pero sin embargo, el plan educativo actual, claro, si lo comparamos con las habilidades más solicitadas, ahí está el cruce, ahí lo pueden ver a la derecha, que ya lo habíamos visto, el plan no cubre casi ninguna de esas habilidades. Bueno, puede ser que la habilidad de creatividad se pueda cubrir con arte en el plan de estudios desde el 2024,
Pero, por ejemplo, no sé, historia, geografía, física, formación ética, no sé, no, al menos yo no logro ver el aporte que puedan llegar a tener algunas de las habilidades más solicitadas para el siglo XXI, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Pasamos a 5 claves para mejorar la educación actual y adaptarla a los cambios de la revolución digital. La primera es personalizar el aprendizaje lo máximo posible. La educación a medida es clave para que cada estudiante saque su máximo potencial. Obviamente también integrar la inteligencia artificial. De hecho, ya se está empezando a utilizar, por supuesto, en escuelas con gran presupuesto, digamos, en las potencias mundiales, por ejemplo, pero ojalá llegue a todo el mundo. Ya ha empezado a utilizarse en el proceso de análisis, de gestión de datos para mejorar la educación, incluso también para poder personalizar la educación. Bien, también se podría utilizar la inteligencia artificial, pero obviamente cuando esté más desarrollada. Recién ahora estamos viendo algunos cambios, algunos cambios, sí, algunos indicios de la revolución digital, pero más adelante seguramente se pueda integrar a la educación. Ojalá. En el tercer punto, focalizar en la formación temprana, ¿bien? Esto tiene que ver con que, claro, las habilidades demandadas que vimos, incluirlas también en niveles iniciales, ¿no? Para contrarrestar lo que sucede, por ejemplo, con la habilidad de trabajo en equipo, y como todas, gestión del tiempo y todas las que vimos, que en promedio las personas en la masa se enteran de cómo desarrollar esas habilidades en formaciones de posgrado, si tienen la suerte de hacer un posgrado, no todo el mundo tiene la suerte de hacer un posgrado. Entonces, y en lo digital, obviamente, en lo digital, garantizar el acceso de los alumnos al mundo actual como nativos digitales, ¿bien? De eso se trata focalizar en la formación temprana, ¿bien? Reforzar las habilidades digitales, es decir, la formación digital es indispensable para acceder a los trabajos actuales y del futuro, y también impulsar el pensamiento crítico, es decir, el análisis, el discernimiento, el contraste de información. Hay que educar profesionales que además de consumir información, sepan analizarla y sepan contrastarla. Para eso influye en una de las habilidades más demandadas, que era la toma de decisiones y la resolución de problemas complejos. Bueno, para eso puede ser aplicable esta clave para mejorar la educación de personalizar, no, perdón, impulsar el pensamiento crítico. Bien, el papel de la universidad. Aquí vemos algunas claves para, ya llegando al desenlace de esta presentación, claves para la mejora en la educación universitaria. La primera es poner el foco en la práctica por sobre la teoría, es decir, buscar más el desarrollo y la aplicación de competencias que la evaluación de conceptos teóricos. Bien, en eso se tendría que centrar una universidad. Bien, ¿para qué? Para que luego, cuando la persona llegue al trabajo, no se frustre. Bien, y que cuando llegue al trabajo sea como una continuación de lo que venía estudiando y aprobando teóricamente y prácticamente en la universidad. ¿Bien? El aprendizaje multidisciplinar como segunda clave para la mejora en la educación universitaria. Bueno, esto tiene mucho que ver con esto que se está viviendo, de que hay puestos que desaparecen, puestos que se desarrollan. Claro, formar en múltiples disciplinas, la tendencia hacia el enfoque en una disciplina hace que la persona se enceguezca para percibir globalmente. Es decir, centrarse en estudiar la rama no nos va a permitir ver el bosque, ver el gran bosque. Entonces, claro, esto sucede con que antes en el sistema educativo y en el mercado laboral de la antigüedad, bien hará 40, 50 años, la motivación para la especialización estaba en que si hay menos especialistas, la demanda aumenta y los profesionales especializados aumentan sus ingresos. Claro, sí, es cierto, pero hoy no es lo que está sucediendo. O sea, hoy lo que está sucediendo es un gran cambio tecnológico, una revolución. Después quizás en alguna etapa de esta revolución digital se demanden especialistas, pero ahora se demanda profesionales que sepan hacer múltiples tareas. Bien, la universidad no solo está para que la relación entre el trabajo y los ingresos sea sana,
Es una parte importante, pero sino también para evitar que se produzca un sesgo por especialización, ¿bien? Que obviamente las personas con sesgos en especialización son las más afectadas en la revolución digital. ¿Por qué? Porque están especializadas en algo, por ejemplo, no sé, en agente inmobiliaria y nunca la persona hizo otra cosa. Y hoy, por ejemplo, los agentes inmobiliarios o el mercado de agentes inmobiliarios está perdiendo atractivo. Entonces la persona se podría adaptar y podría hacer, no sé, algún curso de inteligencia artificial o de piloto de dron, pero bueno, hay personas que sí lo hacen y otras personas que no, que siguen especializándose y siguen rígidas pensando que, claro, la inteligencia artificial es el gran demonio que viene para en el final de los tiempos y cosas hasta bíblicas y religiosas, ¿no? Entonces, conspiranoia también. Entonces, el slide, bueno, la innovación digital, bien, esta clave está vinculada a que la brecha entre los sistemas tecnológicos que se utilizan en las empresas no difieran de aquellos con los cuales se estudia y se practique en la universidad. Claro, es decir, que la tecnología que se utiliza en la universidad esté adaptada con la que utilizan las empresas líderes. O sea, por ejemplo, para decir un ejemplo, si en el 2024 la actualización de Windows es la número, no sé si la 10 o la 11. Bueno, creo que la 11. Bueno, digamos la 12. Bueno, si, capaz que la 11, la número 12 o la número 11, que los ordenadores de la universidad no estén muy por debajo de esa última actualización, ¿bien? ¿Por qué? Porque a veces también sucede de que el alumno en la universidad se recibe con un determinado nivel de competencias y con un determinado ambiente tecnológico y luego va al trabajo, ingresa a trabajar a Google o a Apple o a Microsoft y se encuentra con una brecha que tiene que empezar a estudiar nuevamente, eh, sí, programas que están mucho más avanzados de lo que vio en la universidad, ¿bien? Y la cuarta clave y la última, nexo de unión con el mundo laboral, claro, lo que habíamos mencionado antes, ¿no? O sea, un enfoque claro de conexión con el mundo laboral, es decir, que desde las primeras asignaturas que se cursen en la universidad se tome conciencia que no se trata solamente de aprobar exámenes y obtener un título y tener un estatus social por ir a la universidad, ¿no? Y pensar que se es mejor que otro que no fue a la universidad, sino más bien llevar los conocimientos a la práctica profesional, ya sea en una propia empresa o en una empresa en relación de dependencia. Bien, bueno, avanzamos con las conclusiones finales que las ven en pantalla. En el futuro del mercado laboral, las profesiones mejor pagadas y demandadas del futuro están vinculadas a la informática y las nuevas tecnologías y al sector de economía y finanzas. Las más destacadas en mayor demanda, ingeniero o ingeniera en prompt, piloto o pilota de drones, las más destacadas en mejor pagadas, desarrolladores de software, analistas de seguridad de la información. Dentro de las competencias solicitadas, las competencias más solicitadas en el mercado laboral están hoy en día vinculadas a habilidades de relacionamiento social, como vimos, comunicación interpersonal, influencia, inteligencia emocional, todas relacionadas con la mente abstracta, la conciencia, y no son tanto físicas, técnicas, ¿no? Trabajo en equipo, flexibilidad, resolución de problemas complejos, entre las más destacadas en el informe de Telefónica. En la propuesta educativa, como vimos recientemente, expusimos asignaturas similares en planes de estudios secundarios de 1950 y 2024, aunque ya han pasado 74 años, casi 100, ¿no? Entonces las materias siguen similares, las materias básicas, y encima de ese estudio hay el programa de 1950 era de Chile y el plan de estudios era de Argentina, así que son iguales incluso en diferentes países, ¿no? Pasados 74 años. Entonces, y vimos también que el plan de estudios actual no coincide, no condice con las habilidades más solicitadas en el mercado laboral para el siglo XXI. Eso también es algo preocupante porque, claro, los alumnos a los 18 años, 21 años, 23 años, están estudiando habilidades que luego van a salir a un mercado que les va sí, a exigir algunas habilidades que no tienen, ¿no? Entonces van a tener que hacer un posgrado y van a tener que, no sé, allá a los
40 años o 50 años darse cuenta que existía la inteligencia emocional, la influencia, el trabajo en equipo y bueno, a veces es muy frustrante, yo lo he visto en alumnos y en personas que asisten a las conferencias, es muy frustrante enterarse de ciertas cosas a una avanzada edad cronológica, pero de todas formas también no preocupar, todo tiene su sentido, todo tiene su porqué y su para qué, todo pasa por algo, ¿bien? Y las claves principales para la mejora de la educación, como por último, destacamos personalizar el aprendizaje, integrar la inteligencia artificial, que es fundamental para reforzar también el papel de la universidad. Destacamos priorizar la práctica por sobre la teoría y diseñar modelos de aprendizajes multidisciplinar. Así que, bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la conferencia. No sé si queda algún tiempo para alguna, pero creo que no, no sé, ya Sí, nos bueno, dirán. sí Problema, sin, estamos. Muchas sin gracias. pro- sin Gracias problema. a todos. Mm. Muchas gracias y si alguien tiene alguna pregunta, por ahí también escribieron, me parece, algún comentario. Ah, bueno, Juan, adelante. Estoy a disposición para cualquier pregunta. Hola, gracias. Bueno, es que es una conferencia muy interesante, muy abundante Gracias. y muy nutritiva para mí, en lo particular. Habló un poquito acerca de la docencia y mucho se ha hablado acerca de la docencia. Yo tengo aquí este sentimiento, encontrado, porque a los docentes se nos exige muchísimo. Somos, yo pienso, de la área laboral a la que más se nos exige y se nos compromete, no solamente en el aspecto educativo, sino que la sociedad nos echa la culpa a nosotros. Y como mexicana, ¿no? O sea, que la educación en México está por los suelos por culpa de los maestros. Entonces, tenemos una carga social bien fuerte. Pero una de las cosas que también a mí, en un verbo que ha venido sonando mucho es que la docencia está por desaparecer. ¿Usted qué piensa ahorita que puso acerca de las profesiones más en peligro y las que van en con más demanda? ¿Qué Mm. perspectiva tiene usted acerca de la docencia? Gracias, Juana, ¿no? Juana, gracias, Juana, por tu pregunta. Interesante tu punto. Esas exigencias, a ver, vienen de fuera, bien, vienen de fuera. Yo pienso que la única exigencia válida es uno con uno mismo, bien. O sea, si, por ejemplo, el gobierno culpa a los docentes, no sé, porque también el gobierno tiene que darle las herramientas a los docentes. Entonces, no creo que sea una cuestión, más allá de que puede ser real lo que tú mencionas, porque aparte lo estás sintiendo pero no sé si es una cuestión de quién tiene la culpa, sino que, como hemos mencionado en esta presentación, el sistema educativo, que he expuesto un plan de estudios de Chile, he expuesto un plan de estudios de Argentina, que no difiere, y aparte estuve estudiando también planes de estudio de toda Latinoamérica, por eso puse ese de Chile, que es para no poner todos, porque eran todos similares. E incluso alguien puede decir, no, pero en Europa otra cosa. No, también, también. En todo Occidente ese plan de estudios para secundaria es casi igual. Y el del 2024 incluso tiene muchísimas cosas de la tecnología porque es de una escuela modelo de Argentina, aunque le faltan muchísimas cosas. Entonces, en eso también tiene que estar el gobierno. Y el docente se puede, o sea, nadie, yo pienso que nadie de afuera, o sea, uno mismo tiene que tener el discernimiento y la conciencia para darse cuenta cuáles son las habilidades y desarrollarlas. Bien. Por ejemplo, todas esas habilidades del siglo XXI, uno puede saber cuáles son y eh, desarrollarlas. Bien, entonces yo pienso que la exigencia fundamental, que además no es exigencia, sino que es evolución y desarrollo. Y mencionando un poco en relación a la segunda pregunta, si va a desaparecer la docencia y si está la docencia entre esos puestos, esos empleos que van a desaparecer, yo creo que no, yo creo que va a evolucionar. Yo creo que va a evolucionar. De hecho, esto es una muestra de evolución de la docencia. Yo estoy aquí en Asturias, en Gijón, ahí están gente, estarán en México, en Colombia, en Uruguay,
y nos estamos escuchando en vivo y en directo con un programa de tecnología. O sea, en este momento no hay distancia, no hay distancia conciencial, no hay distancia mental. Distancia física obviamente sí. Entonces yo pienso que la docencia va a evolucionar y obviamente las nuevas tecnologías, como puede ser la inteligencia artificial, puede ser yo había mencionado algunas cosas de la inteligencia artificial como que son naturales, pero claro que es verdad que también se puede dar un mal uso. Bien. Entonces, esa ya es otra cosa, porque claro, si eso ya va a venir con el correr del tiempo, cuando se desarrolle la ciberseguridad y cuando las empresas que tengan mejor tecnología y mejores recursos para la inteligencia artificial sean más éticas y entonces la vayan utilizando de la mejor manera, ¿no? Bueno, no, eso es claro, un audio que estaba abierto un micrófono. Entonces, yo pienso que la docencia no va a desaparecer, porque aparte lo que está detrás de la inteligencia emocional, de la inteligencia artificial, lo que está detrás de la robótica, lo que está detrás de la 5G, lo que está detrás de la Big Data, son seres humanos, no nos olvidemos. O sea, quienes programan los robots son seres humanos hiperinteligentes, obviamente formados, los que programan la inteligencia artificial también son seres humanos son ingenieros en prompts, que obviamente por eso se están requiriendo, porque se están requiriendo, perdón, porque no hay personas, sobre todo, y aparte si seguimos compartiendo que la inteligencia artificial es el gran monstruo, obviamente va a haber cada vez menos personas que vean como un atractivo. Yo desde mi punto de vista, si te sirve, yo utilizo la inteligencia artificial para hacer reels para mi canal, para compartir mensajes de conciencia. De hecho, YouTube, el algoritmo es inteligencia artificial, ¿bien? Entonces, y lo utilizo también para transmitir mensajes de conciencia. Entonces, el tema está en el uso, no en la herramienta. Y yo creo que la docencia va a evolucionar y obviamente, claro, los docentes que estén más limitados en el sentido, o con creencias limitantes, o asustados, o con mucho miedo al cambio, y sí, lamentablemente quizás esos docentes van a quedar muy, pero muy rezagados, ¿bien? Quizá no puedan estar en las universidades de alto nivel, porque las universidades de alto nivel van a estar con la mayor tecnología, claro, los mayores procedimientos más avanzados, más tecnológicos, y los docentes quizás si están con ideas limitantes no van a poder adaptarse y se van a quedar sin trabajo. Entonces no va a desaparecer la docencia, pero sí el docente sí tiene que estar a la vanguardia de cuáles son los adelantos, de cuáles son los temas más interesantes, como hemos visto en esta presentación, las habilidades de los últimos estudios que hicieron las últimas empresas a nivel mundial, de qué hablan en el foro económico. La persona tiene que tener esa curiosidad, esa habilidad que de hecho es una de las habilidades más demandadas, curiosidad para seguir avanzando y no quedar desfasado y que no lo devore la revolución digital. Así que muchas gracias, Juana, por tu pregunta y seguimos si hay otra. Gracias, Mariano. Bueno, es muy real, maravillosas estadísticas y proyección de lo que son las profesiones del futuro, si hay que considerarlo. Y yo creo también a su vez, Mariano, yo he hecho un estudio muy amplio desde hace años sobre el cuarto sector económico, que en base a los estudios de economía mundiales, el cuarto sector económico son las empresas o los emprendimientos que aportan a la sociedad, que aportan bienestar. Porque si bien la tecnología y la inteligencia artificial van a ir en incremento, también la necesidad de bienestar interno va a ir en incremento simultáneamente. De tal manera que, por ejemplo, la Universidad de la Nueva Era justamente está ofreciendo crear o habilitar líderes que den contención, den apoyo, pues trabajen en este cuarto sector económico, ¿no? Y tengan emprendimientos en este cuarto sector económico. Entonces, tanto la docencia como la profesión de terapeutas, instructores de temas holísticos, también va a ir en incremento, porque a mayor tecnología, mayor desconexión humana y mayor necesidad de sanar internamente, ¿no? Entonces, es en donde yo creo este proyecto, este congreso, justamente para que a la par de esta evolución de la tecnología, también a la par crezcan las personas con esta conciencia social, a crear proyectos tanto educativos como terapéuticos, por llamarlo de alguna manera, para crecer simultáneamente en este cuarto sector económico, que son dos sectores, la tecnología y
y el bienestar social, que también digo, evidentemente pues la tecnología hay una inversión increíblemente enorme comparado con este otro sector, pero aquí podemos hacer una masa crítica para poder equilibrar este futuro profesional. Básicamente era eso. Muchas gracias. Y bueno, Marisa, adelante. Gracias, Marilu. Comparto 100% contigo. No se te... No te escucho, Marisa. A ver, vamos con Claudia por lo pronto. Adelante, Claudia.